Saludamos al economista Luis Corral, él es portavoz del Frente Nacional Minero, antiminero. Quisiéramos, economista Corral, conversar con usted sobre el momento relacionado con la minería que está viviendo Ecuador. Hay un antecedente reciente, a mediados de junio, se abrió nuevamente el catastro minero de nuestro país luego de haber permanecido cerrado desde el 2018. ¿Cómo ha incidido este tema en este enfrentamiento, en esta pulsación que existe ya en Ecuador entre minería y antiminería? En primer lugar, un saludo, Gustavo, a usted y a todos sus radioescuchas, a la población de Cuenca. Mi saludo además a todos los actores sociales, a todos los colegios de médicos, de enfermeras, de ingenieros civiles, de arquitectos que se han sumado a la marcha del 16 de septiembre para defender Quinzacocha, para defender el macizo del Cajas. Creo que va a ser una importante jornada de lucha precisamente en el marco de esta disputa, como usted menciona, entre un modelo rentista entregado a los capitales transnacionales y un modelo soberano de búsqueda de otro modelo de vida para nuestra sociedad. Efectivamente, el gobierno nacional es un gobierno que se inscribe precisamente en la línea del impulso de la megaminería. Ya lo vimos al presidente de la República en este primer gran encuentro PEDAC, o en este encuentro PEDAC de desarrolladores de proyectos mineros ofreciendo los recursos estratégicos como si fuera cualquier tipo de mercancía, llevando a cabo acuerdos de inversión sobre proyectos que todavía no estaban ni siquiera en una etapa avanzada de desarrollo. Y entonces, una de las características que este gobierno pretende de alguna manera desarrollar por presión del sector corporativo es abrir nuevamente el catastro minero. El catastro minero fue cerrado en el año de 2018, no fue cerrado accidentalmente, no fue que el señor Moreno lo hizo como una política de Estado frente a la barbarie que significaba entregar derechos mineros a través de actos administrativos en cualquier lado, sino por presión social, ¿no? La presión social del 2017, lo que ocurrió en Nankín por la invasión con más de 8.000 militares al territorio Shuar, entre otras cosas, permitió tener un acumulado de fuerzas que hizo que el gobierno de Moreno suspenda la entrega de nuevas concesiones, se cierre el catastro minero. Ahora estamos frente al hecho cierto de que este gobierno ya lo intentó Lazo, este gobierno lo está aperturando en fases. Inicialmente empezó con la actividad minera artesanal, ¿no es cierto? La actividad minera de Petros, La perdón. minería no Ahora metálica, quiere avanzar, correcto. minería no metálica de Petros, ahora pretende avanzar a la que sería minería artesanal y de pequeña escala. Y en diciembre anuncia la apertura de la entrega de estos derechos mineros a través de actos administrativos. Insisto en ello, que son actos administrativos los que confieren derechos enormes a actores nacionales e internacionales que luego hacen con esos derechos pingües ganancias, grandes ganancias, porque activan sobre la base de esos derechos mineros un proceso de especulación en las bolsas de valores para capitalizarse, para hacer joint ventures, para lograr desplegar actividades de exploración en zonas mineras importantes. Muy Ahora, preocupados. Ya el 8% del territorio nacional que está concesionado para minería metálica en proyección podría afectar las grandes microcuencas del país, 40% de las microcuencas del país y eventualmente el 60% de las subcuencas del Ahora país. entendemos que este primer periodo, esta primera fase dedicado a minería no metálica, no se está quedando allí, de que se está aprovechando el tiempo para hacer exploración minera, de minería metálica. Háblese también de minería a gran escala en diversas zonas del país y se lo estaría haciendo con apoyo internacional. Efectivamente, se obtuvo en el gobierno de Lazo un crédito del BID para hacer prospección minera estatal. Esto no tendría que ver directamente con la entrega de concesiones o con la exploración que estarían desarrollando los que detentan los derechos mineros, las empresas junior, que son especuladoras mineras en realidad, porque después venden estos derechos a terceros, sino el propio Estado a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo en zonas donde el catastro minero no ha llegado.
Entonces, este es un insumo que tiene el Estado para decir, acá hay interés minero, acá hay formaciones específicas que podrían tener algún tipo de interés para el desarrollo de la minería a gran escala. Y entonces hemos visto cómo, con preocupación, cómo han sobrevolado las cordilleras de nuestro sur, sobre todo ecuatoriano, eh, helicópteros en este objetivo de hacer la prospección minera, ¿cierto? Desde el aire, con sofisticados equipos, ¿no? Que permitan hacer que el Estado tenga cierta información para orientar la entrega de estos derechos mineros en estas áreas donde todavía no se han entregado derechos mineros. Se está Entonces, por haciendo de ejemplo, alguna toda la manera cordillera el oriental, levantamiento del futuro mapa minero que se irá concesionando y exactamente, delegando a partir de diciembre. siempre ha operado así, ¿no? La dinámica ha sido esta, ¿no? El primer proyecto, diríamos, minero de esta etapa, ¿no es cierto?, neoliberal de la minería que empieza en los años 90, inició con un proyecto de prospección minera financiado por el Banco Mundial, ¿no? Entonces, el Banco Mundial permitió que haya una prospección general sobre, diríamos, las áreas más mineralizadas del país y luego, entonces, con información privilegiada, los gobiernos abren el catastro minero, ¿no? Y es ahí donde operan estas puertas giratorias, donde ministros, directores de minas pasan luego de ser directores de minas con información privilegiada a ser luego dueños de los derechos mineros que fueron entregados posteriormente por el Estado a través de actos administrativos. Entonces, eso está operando ahora. Tenemos un nuevo proyecto de prospección minera financiado por el BID, básicamente asentado en toda la vertiente oriental de la cordillera de los Andes y en la parte sur, en esta especie de curvatura que tiene la cordillera oriental hacia la parte occidental, luego del Parque Nacional Podocarpus, hacia el Parque Nacional Yacuri. Entonces, durante todos estos últimos 6 meses han sobrevolado helicópteros haciendo esta prospección. Entonces tenemos mucha preocupación de lo que implicaría esta apertura del catastro minero, porque la parte oriental de los Andes, protegida por un sistema nacional de áreas protegidas interesante, varias áreas protegidas desde el norte hasta el sur del país, estarían potencialmente siendo objeto de interés para el sector minero, o en aquellas zonas donde no están áreas protegidas, pero son corredores biológicos entre las áreas protegidas, posiblemente es ahí donde entregarán estos derechos mineros y muy probablemente en la zona sur del país, más en la parte norte del Claro. Parque Nacional de Yacuri. Entonces estamos muy preocupados porque son derechos mineros, son derechos a explorar y explotar las minas, son derechos a 30 años prácticamente inmediatamente renovables. Son derechos mineros que les otorga a sus propietarios la posibilidad de transferir esos títulos a terceros. Y entonces se crearía, diríamos, el marco para un negocio perfecto de especulación para quienes efectivamente, como los ministros y gente vinculada a este gobierno, como el grupo Novis, pueda adquirir y ampliar la dimensión de su control geoestratégico del país. El grupo Novis, Bien. recordemos, empezó con más o menos 20.000 hectáreas de concesiones mineras vinculadas con empresas donde operaba, ¿no? Adventures Mining, Salazar Resources, el proyecto, por ejemplo, de Bolívar. Actualmente tiene más de 170.000 hectáreas y lo ha logrado de alguna manera acumular gracias a un proceso precisamente de joint venture, de compra-venta de concesiones, ¿no? De fusiones con grandes empresas, ¿no es cierto? Y entonces en ese marco, el proyecto, diríamos, especulativo, que es la fase previa a la explotación, estaría pretendiendo ser controlado por las élites del país a partir de la apertura del Bien. catastro minero Y que se hay daría en diciembre. otras previsiones también que se han dado. Nos referimos al presupuesto general del Estado, economista Corral. En estos días se lo está tratando. Hoy es un día clave en la Asamblea para aprobar un presupuesto del orden de 41.000 millones de dólares, de los cuales unos 6.000, casi 7.000 millones en esta proforma presupuestaria vienen de la captación que se espera de recursos denominados extraordinarios mediante procesos de licitación y concesión, inicialmente se dijo, de proyectos mineros, pero sobre todo de bloques petroleros. Ahora entendemos ha quedado el énfasis más en bloques petroleros, pero estos incluyen fundamentalmente
la zona sur del país, la zona sur oriental de los Andes y las provincias del sur de Ecuador en proyectos petroleros. ¿Qué es lo que se sabe de esto? Pues son previsiones que en materia, digamos, de tiempo, en cronología, están previstas para este año 2025. Gravísimo, imagínese, 6.000 millones de dólares de previsión de ingresos extraordinarios sobre la base de concesiones. Estamos viendo cómo el gobierno estaría pensando en su lógica privatizar recursos estratégicos para obtener recursos a corto plazo. Es decir, hipotecar el futuro del país para tener recursos a corto plazo. ¿Por qué hipotecar el país? Porque si es que se llegara a dar este proceso, ¿no es cierto? Se llegarían a implementar proyectos, por ejemplo, de orden petrolero en el suroriente ecuatoriano, en toda la parte de Pastaza, Morona, Zamora, bueno, Zamora no, hasta Morona, donde históricamente se ha dicho que son zonas estratégicas para la preservación de la cuenca del Morona, de la cuenca del Pastaza y de los territorios indígenas. Entonces, sería gravísimo. En el ámbito minero, muy difícilmente se va a lograr obtener una cifra ni medianamente cercana a esos 6.000 millones. La fórmula que utilizó el presidente Correa fue por ejemplo, para proyectos ya aprobados, en curso, en explotación, como fue el proyecto Mirador y el proyecto Fruta del Norte, apenas unas regalías de 100 millones de dólares como concepto de minería, como concepto de regalías anticipadas, ¿no? 100 millones de dólares, ridículo frente a esos 6.000 millones de dólares que están pensando. Entonces yo realmente no veo cómo efectivamente estarían pensando, bajo las reglas actuales, obtener esos recursos a menos que el modelo, diríamos, petrolero pretenda precisamente, prácticamente, entregar nuestros recursos estratégicos a través de una fórmula muy cercana a la Pero privatización. las cifras hablan mucho sobre las intenciones. Entendemos que también dentro de ¿Sobre las qué, perdón? sobre las Sobre las... intenciones, las políticas que pretende aplicar el gobierno. Entendemos también, y en esto para informar transparentemente, entendemos que el oleoducto de crudos pesados, una concesión relacionada con esto, se incluirían también dentro de estas megacifras. Eso sí es posible, eso sí es posible, pero claro, efectivamente habría que estudiar un poquito más a profundidad la proforma y cada uno de los rubros de donde se pretendería, diríamos, obtener una cifra tan alta. Pero la modalidad y la orientación de este gobierno ha sido una orientación, ya vimos el caso del campo Auca, una licitación sobre un proceso que quedó truncado gracias a la lucha social, gracias a la denuncia social, que implicaba entregar prácticamente un campo maduro a una transnacional para su operación sobre la base de un modelo muy opaco de transferencia de derechos o de capitalización. Entonces, muy preocupante, más bien a mí me preocuparía más que alentaría esa cifra, porque estábamos mirando que con ello el gobierno estaría buscando una privatización de ciertos recursos estratégicos, posiblemente incluso, no sé, eh, como usted dice, una nueva concesión sobre el oleoducto de crudos pesados. Ahora, en minería, la apertura del catastro minero, y eso debe saber muy bien el país, no va a implicar la recuperación para el Estado de ingentes recursos, para nada. Tenemos apenas un rubro que es la patente de conservación de las concesiones mineras, que es una fracción del salario mínimo vital por hectárea minera, que es ridículo frente a esos 6.000 millones de dólares. Y lo que serían las regalías anticipadas, que en el caso del sur del país, podría estárselo pensando para el desarrollo de proyectos como el de Loma Larga, Dundee Precious Metal, que estaría por explotar, de acuerdo a las intenciones del gobierno. Vemos que eso se le está poniendo cuesta arriba por la fuerza que está obteniendo la lucha social en Cuenca y en el Azuay, pero tenemos dos o tres proyectos adicionales del proyecto Cascabel en el Oro, que está también en una fase de pasar de la prospección a la explotación, donde no se va a obtener esa cantidad de recursos como ingresos de capital del Estado. Eso no va a ocurrir, o el proyecto de Warrens, donde en alguna ocasión habíamos conversado con usted, más bien los operadores mineros para capitalizar se están vendiendo anticipadamente lo que podrían explotar eventualmente en el 2030, 2035, lo que es un tremendo problema
para el modelo en general soberano de manejo de nuestros recursos estratégicos. Pero el Estado recibir una cantidad tan ingente de recursos de la minería no va a obtener. Bien, a propósito de estas posiciones que se van asumiendo sobre el tema minero, ante esa intransigencia, esa tosudez, tenemos que decirlo, del Estado ecuatoriano con respecto al proyecto de Quimsacocha o Loma Larga, quisiera preguntarle qué le pareció a usted la postura expresada a través de un comunicado de una carta pública por el World Wide Fund relacionado a la amenaza del recurso hídrico en la ciudad de Cuenca. Importantísimo, importantísimo. Parece ser que en algún momento las críticas que se le hizo al señor Tarcisio Granizo con respecto a la posición que tuvo en relación a la aprobación de la ley de áreas protegidas, que era una ley que favorecía la concesión de servicios de distinto orden al capital ambiental o al capital económico vinculado con servicios ambientales, le tocó a fondo porque ahora veo que está haciendo una vocería importantísima en relación al tema minero. Es por primera vez en toda la historia de la problemática minera que se pronuncia una entidad como WWF, una importante entidad ambientalista, y está planteando que los páramos deben ser integrados, deben ser protegidos integralmente, como es algo, pero evidente. ¿No? Nuestros páramos deben ser protegidos integralmente. No puede haber ningún tipo de actividad disruptiva en nuestros páramos, que son nuestras fuentes sagradas, a través de las cuales todos los sistemas de vida, los sistemas alimentarios, los sistemas campesinos de autoabastecimiento, la seguridad alimentaria del país dependen. El agua mismo, el consumo humano mismo del agua. Entonces, saludamos, por supuesto, el pronunciamiento de Tarcisio Granizo y de WWF sobre la necesidad de la protección de los páramos de manera integral y el rechazo contundente a la explotación minera, por ejemplo, en Quimsacocha, pero no solamente es en Quimsacocha, los páramos del país y de la vertiente occidental de los Andes y del sur del país, de las estrellas hídricas del país, como por ejemplo Fierro Urco, están aún en amenaza, el Valle de Chincata está aún en amenaza, y por ende estamos acumulando fuerza, estamos acumulando un sentido común favorable a la protección integral de estos recursos estratégicos que no tendrían simplemente una perspectiva ambientalista, sino, como le digo, una perspectiva soberana y una perspectiva de interpretación amplia de lo que significan nuestras cordilleras para la economía, la cultura, la sociedad, el despliegue de nuestra sociedad, Bien, de la aprovechando salud y de varias Aprovechando variables un tema de coyuntural nuestras suyo, comunidades. entendemos que está realizando sus estudios de doctorado en Brasil. Cuéntenos sobre cómo está la situación allá. Brasil es otro país que ha tenido enormes tensiones por estos temas, tensiones con el frente agrícola versus la protección de la Amazonía, la minería, el petróleo y ha afrontado también enormes desastres ambientales como el desastre de Brumadinho en el año 2019. ¿Qué se ha aprendido en Brasil? ¿Cuál es la situación de este gigante latinoamericano en estos temas? Bueno, Brasil está afectado también por la política neoliberal de los años 90. ¿No? Inicialmente Brasil desarrolló un tipo de minería que estuvo vinculado con el desarrollo incipiente, pero importante, de sus industrias básicas, de un modelo de sustitución de importaciones. La empresa Río Vale 12, por ejemplo, fue privatizada en la década de los 90 bajo el mismo modelo neoliberal. Actualmente ese modelo mineral sigue vigente y entonces hay una primera necesidad, en el caso de los brasileiros, ¿no es cierto?, de luchar por la soberanía popular en relación a la minería. Más o menos como nosotros, países petroleros, buscar de alguna manera que la renta petrolera quede en el país y no se vaya fuera del país. Eso en primer lugar. Pero por otro lado, tenemos la problemática que usted mencionó sobre los grandes desastres ambientales que la minería ha generado. ¿No? El movimiento con el que tuve vínculo es un movimiento nacional. Tuve la oportunidad de estar en un encuentro que reunió a 17 estados. Inició en Pará con un proyecto por los afectados del proyecto de hierro en Carayás, ¿no? Una violencia brutal del Estado hizo que haya no solamente afectaciones ambientales, sociales muy
poderosas, sino también una violencia expresa que terminó en grandes matanzas para quienes de alguna manera se opusieron al proyecto, a la continuidad de este proyecto minero. Pero luego el movimiento de atengidos por la minería se convirtió en un movimiento nacional por la soberanía popular en la minería. Entonces, una de las demandas de este proceso es que sean adecuadamente atendidas las víctimas del proyecto minero. Entonces, el proyecto minero está en curso en Brasil bajo un modelo neoliberal privatizador. Los afectados, por ejemplo, por los desastres de Brumadinho y de Mariana no han sido atendidos. Fue brutal el despojo de cientos de comunidades que se dedicaban a la pesca, a la agricultura, fueron afectados. Hubo más de 270 muertos en la última ruptura, diríamos, del dique de Relave, solo 80 trabajadores, pero de ahí aproximadamente 200 personas más muertas y una afectación de todo el río, ¿no es cierto? Ujú. Se me va el nombre ahorita, el río Tocantins, me parece, si no me equivoco, en la zona de Minas Gerais. Entonces, una de estas demandas es que sean adecuadamente atendidos los afectados por la minería. Tuve la Bien. oportunidad de asistir a a estar cerca de proyectos mineros de uranio, por ejemplo, donde ya hay secuelas irreversibles, la explosión, expansión, diríamos, de la tasa de mortalidad por cáncer, por ejemplo, es enorme en la zona de Caetiete, en el estado de Bahía. Todo el estado de Bahía, que es dos veces el Ecuador, está afectado por, en su totalidad, prácticamente el 98% del territorio Claro. está E- destinado El para la estado de, investigación minera. el estado de Y Minas Gerais finalmente también hemos hay conocido, algunas tiene graves problemas por la expansión de proyectos de minería de litio. en Minas Gerais, en los estados ahorita más afectados por minería desde Minas Gerais están hacia el noreste, ¿no? Mm. Entonces Bahía, Ceará, eh, algunos Pará, son estados donde el despliegue de la actividad minera está avanzando. Es el litio. Tierras raras es otro de los minerales que está de alguna manera, está en la mira, diríamos, de los capitales transnacionales, pero también la experiencia nos ha permitido dar cuenta de procesos interesantísimos en Brasil, donde la declaratoria de territorios libres de minería va adquiriendo fuerza, Bien. El ¿no? Entonces, tiempo, en la plataforma de lucha desgraciadamente, se ha logrado siempre es parar, por ejemplo, el esquivo, proyecto Luis. de la British Iron en Ujú. el estado de Bahía, en la zona de la Chapada de la Bien. Diamantina, una El tiempo, extraordinaria el zona. tiempo siempre es esquivo, lamentablemente. Tenemos que culminar, pero antes quisiera preguntarle a usted, y para cerrar con esto, ¿qué es lo que Ecuador debería aprender con respecto a los pasivos ambientales? Tema que o no lo toca o lo toca siempre superficialmente el Ministerio del Ambiente o se lo toca desde el poder. El Ecuador debe transitar hacia un modelo donde no genere pasivos ambientales. Debe transitar a un modelo donde la economía de su país, de este país, pueda ser una economía para la permanencia, una economía poderosa desde el conocimiento de nuestros pueblos sobre la extraordinaria biodiversidad y la producción alimentaria en el país. Nosotros no podemos estar en una economía que genera pasivos ambientales. En primer lugar, diría yo eso. No podemos estar impulsando una economía rentista como la que fue la petrolera que generó tanto daño, ¿no es cierto? Ahora en el marco de la minería metálica en zonas altas que van a tener un perjuicio pero enorme para no solamente las comunidades directamente afectadas, sino para otro tipo de economías. Entonces, pensar en una transición del modelo económico, es un modelo económico para la permanencia, justos, equitativos, es fundamental, ¿no? Y claro, ahí donde efectivamente hay pasivos ambientales, donde hay daños ambientales, debería ser una prioridad del Estado intervenir en ellos para evitar que estos pasivos ambientales sigan generando problemas sociales, ambientales y de salud en la población. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Declaraciones del Y economista Luis fuerza el Corrals. 16 de, y fuerza el 16 de septiembre en esa marcha que tendrá que ser multitudinaria como expresión de la fuerza social de Cuenca, la fuerza social del sur del país y la fuerza social del Ecuador para poner en entredicho el modelo minero del saqueo de nuestros recursos. Claro Fuerza que sí. Cuenca y felicitaciones por su lucha. Gracias nuevamente al economista Luis Corral.
portavoz del Frente Nacional Antiminero.